Muy buenas tardes, estimado docente. El siguiente trabajo es acerca del trabajo académico final escrito, la crítica a la Constitución del 2008. En el presente trabajo realizaremos una crítica a la Constitución ecuatoriana del 2008, basándose especialmente en la lectura de Celi del 2017, aquí se analiza el neoconstitucionalismo ecuatoriano a partir de la judicialización política y la politización de la justicia. El ensayo examinaremos cómo el texto constitucional, aunque dogmáticamente avanzado y garantiza, convive en un diseño orgánico altamente politizado, que ha generado tensiones en la administración de justicia y en la independencia judicial y en la legitimidad del sistema constitucional. Se estudiará la incoherencia entre el catálogo de los derechos dominantes y el modelo institucional por parte orgánica, así como los riesgos de ello que implica la vigencia del constitucionalismo dentro finalmente de reflexionarse sobre las tendencias actuales del derecho constitucional ecuatoriano y la necesidad de reconstruir un sistema institucional que garantice eficacia real de los derechos proclamados. Introducción. La Constitución del 2008 fue presentada como un ensayo transformador destinado a inaugurar y fomentar un nuevo constitucionalismo en el Ecuador, con un vasto catálogo de derechos y una estructura orientada al llamado del Estado Constitucional de Derechos de Justicia. El texto pretendió superar la tradición formalista y avanzar hacia un modelo garantista. Sin embargo, como afirma Celi, en el proceso político se reveló profundas tensiones entre las dogmáticas constitucional y la implementación práctica, y especialmente en la relación con la independencia judicial y la estructura orgánica del Estado. Además, la Constitución de la República del Ecuador del 2008 introdujo transformaciones muy profundas de diseño estructural y en el catálogo de derechos desde la perspectiva del neoconstitucionalismo. Israel Celi ofreció una lectura crítica que pone en discusión la emergencia de una judicialización política y la posible politización de la justicia. Este ensayo realiza una crítica equilibrada a la Constitución del 2008 relacionada con una dimensión dogmática de los derechos y principios con una dimensión orgánica estructurada de poderes e instituciones, tomando como eje el análisis del Dr. Celi. Desarrollo. La Constitución del 2008 y el proyecto constitucional. Desde mi punto de vista, creo que Israel Celis señaló que la Constitución de 8 buscó sustituir el viejo positismo jurídico por un modelo con fuerte orientación axiológica. Esto se evidencia en la centralidad de los derechos como eje normativo, Estado constitucional y derechos y justicia. En el amplio catálogo de garantías jurisdiccionales que incluye la acción de protección, habeas corpus, habeas data, medidas cautelares, entre otras. La configuración de la Corte Constitucional como máxima autoridad de control e interpretación constitucional. No obstante, Celi nos advierte que estas nociones, aunque teóricas y sólidas, generan tensiones prácticas en fundamentos del sistema político ecuatoriano. La propuesta dogmática de la Constitución de 2008, según Celi, por el otro lado, la parte dogmática del texto constitucional constituye uno de los aportes más innovadores. Celi señala que en la Constitución se inspira en el neoconstitucionalismo y en el garantismo incorporado. Un catálogo amplio de derechos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos, los derechos de naturaleza conforman una estructura que busca garantizar la dignidad humana y un proyecto de vida integral. El papel central de los principios constitucionales CELI destaca el uso de principios como herramientas de interpretación judicial, lo cual desplaza el modelo formalista previo otorgado a jueces a un rol expansivo. El protagonismo del buen vivir summa causae, que se convierte en un eje normativo que orienta la actuación estatal y a la acción de políticas públicas. Aciertos dogmáticos y expansión constitucionalismo de derechos. La Constitución es mucho un acierto ya que es innovadora por su vasto catálogo de derechos sociales y colectivos reforzados en la salud, educación y agua, el reconocimiento de la naturaleza de derechos de naturaleza y la incorporación jerárquica de instrumentos internacionales de derechos humanos. Estas novedades CELI reconoce como parte del giro al neoculturalismo y constitución con fuerte de derechos concretos exigibles que representan avances normativos que amplían la tutela de los bienes públicos. Los problemas dogmáticos del derecho y extenso como eje débil. Además, la Constitución padece de una grave tensión clásica y diferencia entre el amplio catálogo de derechos y la capacidad estatal para garantizar su eje efectivo. Celi advierte que la proclamación normativa de los derechos no garantiza la relación y que la exigibilidad judicial puede generar demandas redistributivas en el sistema institucional, como siempre puede atenderse a incorporar la sostenibilidad fiscal o la coherencia de políticas públicas. La parte orgánica de la institución que contradice dogmática. Además, aquí se ubica la principal crítica de Celi, aunque la proclamación de los derechos es robusta, la estructura orgánica del Estado no garantiza su pleno cumplimiento. Los tres problemas principales que emergen del análisis: politización de la justicia, judicialización de la política y un diseño hiperpresidencialista.
En las innovaciones orgánicas, nuevos poderes y el control jurídico activo. En cuanto a la estructura del poder político, la Constitución 8 introduce cambios significativos en la reconfiguración del equilibrio de los poderes e instrumentos de participación directa de un sistema constitucional de mayor protagonismo y describe este gran fenómeno como parte del sionismo ecuatoriano y aplica el rol de judicial. La judicialización, politización y el núcleo de crítica, la judicialización de la política, la politización de la justicia y riesgos orgánicos utilizados de la justicia y concentración del poder. Además, Eli enfatizó que el riesgo central de la posibilidad del activismo judicial se convierte en la práctica de un mecanismo de politización de la justicia cuando los jueces deciden sobre las prioridades distributivas, sobre los límites del poder político. Su intervención puede ser percisiva como una normativa política relacionada en la numeralidad esperada en el poder judicial y genera reacciones políticas que intervienen en controlar la cultura de las instancias judiciales. La relación dogmática orgánica o coherencia y contradicciones. Por otro lado, la principal aparición de la crítica obra de Celi es la necesidad de relacionar el dogmático con el organismo y las promesas de derechos que requieren instituciones capaces de garantizar el cumplimiento. Y las instituciones necesarias reglan y preservan la independencia. La Constitución de 2008 exige resultados, derechos exigibles y al mismo tiempo concentrar mecanismos de decisión que produce tensiones en la gobernación democrática. Implicaciones del cuestionismo ecuatoriano, tenemos que son el derecho sin garantía efectiva, la pérdida de legitimidad del sistema judicial, retrocesos en el proyecto transformador, tendencias actuales de la Constitución ecuatoriana según el marco de CELI, intentos de reformar el Consejo de Participación Ciudadana, debates sobre la interpresidencialismo, mayor presión social y la independencia judicial y creciente desconfianza entre los cortes de los jueces, propuestas para una reforma normativa institucional. Tomando en cuenta observaciones, se puede proponer líneas de reforma que mantengan actividades dogmáticas, pero que refuercen la arquitectura institucional. Bueno, en conclusión, la Constitución de 2008 representa un hito en la constitucionalización de los derechos en el Ecuador y en la búsqueda de la mayor inclusión social. Sin embargo, como muestra Israel Celi, estos avances van acompañados de riesgos de la judicialización de la política, la politización de la justicia y la tensión entre ambición normativa y capacidad institucional. Una crítica responde que se debe preservar los logros dogmáticos mientras que propone reformas orgánicas que fortalecen la capacidad estatal y la independencia institucional en busca de una democracia institucional más equilibrada y más eficaz. La Constitución del 2008 tiene innovaciones dogmáticas valiosas y un catálogo de derechos avanzados. Sin embargo, como argumenta CELI, su implementación ha sido limitada por un diseño institucional que permitió la politización de la justicia y la judicialización de la política. En consecuencia, la Constitución presenta una profunda incoherencia entre la parte dogmática y su parte orgánica. Esta contradicción ha impedido que el proyecto transformador del Estado constitucional de derechos y justicia se materialice plenamente. La lectura de Celi nos permite comprender que la crisis del constitucionalismo ecuatoriano no se debe al texto, sino a una arquitectura institucional y a la forma en la que el poder político ha actualizado. Biografía Celi 2007, Neoculturalismo en el Ecuador, Judicialización de la Política o Politización de la Justicia, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editorial Nacional. Bueno, hasta aquí es el siguiente ensayo y exposición final del trabajo de una crítica a la Constitución del 2008. Gracias y una buena tarde.